Buenos días, mi nombre es Carlos Ocampo, soy el jefe del servicio de cirugía del Hospital Argerich. Muchas gracias por la invitación, felicitaciones por la iniciativa, es muy gratificante ver gente joven interesada en la investigación. Hoy voy a hablarles de cómo escribir un artículo científico, quizás para muchos la parte más difícil del proceso de investigación. El objetivo de la charla es entonces darles algunas recomendaciones para facilitarles esta ardua tarea. Estas recomendaciones están basadas en mi experiencia luego de escribir y publicar más de 100 artículos científicos. Lo primero que debemos saber es que escribir es difícil para todos. No es un proceso innato o un acto de inspiración. La escritura científica tiene una técnica que requiere destrezas y habilidades. Esta técnica se aprende, obviamente como toda técnica mejora con la práctica y cuando más uno escriba, mejor le va a salir los trabajos. Es muy bueno y facilita mucho que tengan un mentor. El mentor le va a corregir obviamente el trabajo. Yo por suerte tuve al doctor Oría. Al principio pensé que realmente era un castigo porque me corregía absolutamente todo, pero por suerte cada vez que pasaba el tiempo las correcciones eran menores, pero obvio siempre me corregía algo. Esta técnica para su desarrollo requiere tiempo, requiere estudio, requiere dedicación. Obviamente ese tiempo es el que van a sacar a otras cosas, su tiempo libre, la familia, etcétera. Entonces, para hacer esto necesitan básicamente motivación. Es importante entonces que entiendan cuál es su motivación, porque eso va a ser el motor necesario para escribir, para aprender a escribir. Por suerte, la presión o el imperativo de publicar o morir, muy común en otros países o en otras disciplinas o especialidades, nosotros no la tenemos. Así que podemos aprender el oficio de escribir un poco más tranquilo. ¿Cuáles son las motivaciones para escribir un artículo científico? Estas son las que pensé en orden de importancia. En primer lugar, compartir nuevos conocimientos. Nuestros resultados de la investigación deben ser compartidos con colegas y con la sociedad. De nada sirve investigar si yo no lo voy a compartir. Por supuesto que esos nuevos conocimientos no van a cambiar o no tienen que cambiar la historia de la medicina, pero sí pueden ser importantes porque pueden ser la base para nuevas investigaciones. Toda nuestra investigación siempre tiene que estar como último destinatario nuestros pacientes. Soy un convencido de que la investigación debe ayudar a nuestra práctica clínica diaria. La investigación también nos sirve para evaluar de forma crítica nuestra experiencia. ¿Qué estamos haciendo bien? ¿Qué estamos haciendo mal para corregirlo? Por supuesto que fomenta la educación continua del autor y de los lectores. Y me parece que la última motivación debería ser impulsar la carrera académica. Esta motivación no debería ser un fin en sí mismo, sino debería ser una consecuencia de la investigación. Para que sea una consecuencia, hoy se exige no solamente cantidad, sino calidad del trabajo. Antes le damos mucha importancia al número de artículos publicados. Ahora también se evalúa no solamente el número, sino el impacto que ese trabajo tiene en la comunidad. Y ese impacto hoy se mide con la cantidad de citas que el trabajo recibió. Esto se puede medir tanto en las revistas como en las personas. Ese impacto en las personas, en los investigadores, ahora se puede medir, se está usando mucho el índice H, que viene del apellido de un ingeniero argentino que trabaja en Estados Unidos, que se llama Hirsch, que básicamente representa la intersección entre el número de artículos publicados y las citas que recibió los artículos. Por ejemplo, un H de 10, un índice H de 10, es aquel investigador que tiene 10 artículos publicados que han recibido 10 citas cada uno. Lo más interesante de este índice es que es muy fácil de conseguir, es gratuito y se puede obtener en el Google Académico. El proceso de investigación incluye estas tres etapas. En la primera etapa, uno realiza el proyecto de investigación, lo lleva a cabo, obtiene los resultados. La segunda parte es la escritura en sí mismo del artículo y la tercera parte es la publicación. Una cosa muy importante de entender es que el artículo empieza a escribirse desde la primera etapa de la investigación científica. En la primera etapa uno debe realizar
la pregunta de investigación o hipótesis a comprobar. Esa pregunta tiene que ser lo más específica posible porque si es muy amplia se pierde el objetivo y se disgrega. Tiene que ser bien específica. Una cosa que para mí es fundamental es que hay que investigar lo que uno hace, nunca desprenderse de su actividad asistencial, ¿sí? Yo digo cirujanos académicos, pero con olor a paciente. De nada sirve esos cirujanos académicos que solamente escriben y no ven pacientes. Acuérdense que la experiencia es conocimiento, el resto es solo información. Esa pregunta tiene que ser original, tiene que ser novedosa. Obviamente que al principio van a hacer muchos trabajos reproduciendo lo que se hace en Estados Unidos o en Europa, pero traten de empezar a escribir o de hacer preguntas originales. Para desarrollar esa habilidad tiene que tener una curiosidad impersonal, o sea, no estar influenciada por intereses personales, y fundamentalmente se tiene que desafiar a la opinión prevalente, así avanza la ciencia. Digamos, un conocimiento que está establecido puede no serlo un poco más adelante con nuevos conocimientos, y uno tiene que desafiar permanentemente esos conocimientos establecidos. ¿Por qué decimos que el artículo se empieza a escribir en la primera etapa? Porque si entra basura, va a salir basura. Si los datos son malos, a pesar de una muy buena técnica de escritura, necesariamente el artículo va a ser malo. El primero entonces es el peor escenario. Malos datos, mala escritura, obviamente el artículo va a ser malo. El mejor escenario obviamente es los datos buenos, la pregunta buena, la investigación buena, buena escritura, buen artículo. Los del medio también van a producir un buen artículo. Yo puedo tener unos datos excelentes y esta es una situación muy triste, pero si la escritura es malo, el artículo va a ser malo, va a ser rechazado. Si los datos malos, por más buena escritura que tengamos, el artículo va a ser malo. Ahora bien, vamos a suponer que sus datos son buenísimos, realizamos la primera etapa de investigación, los datos son buenos, la pregunta fue buena, entonces ahora lo que nos toca hacer es escribir el artículo científico. Ese artículo científico se escribe con una redacción científica que el único propósito que tiene es comunicar el proceso y los resultados de una investigación científica. Es importante entonces que las ideas estén estructuradas y organizadas, y hay que escribirlo con el llamado estilo científico. El estilo científico está caracterizado por lo siguiente: debe ser preciso, no debe haber ambigüedades, tiene que expresar exactamente lo que se quiere comunicar. Claridad, el texto se debe leer y entender fácilmente. Conciso, obviamente, comunicar usando el menor número de palabras posibles. Tiene que tener una secuencia, un orden lógico. Hay que diferenciar claramente los resultados de los juicios de valor, las inferencias lógicas. Después lo vamos a ver en la estructura del artículo. Tiene que ser sencillo y natural. La regla de oro de todo artículo es que se comprenda a la primera lectura. Me tiene que contar una historia que sea clara, que sea sencilla, que sea reproducible, que yo pueda leerlo y reproducirla y que se pueda entender. Esta frase se aplica perfectamente a la escritura científica. Si un hombre puede organizar sus ideas, entonces él puede escribir. Lo contrario también es cierto. Si no hay organización en las ideas, es imposible que uno pueda escribir un artículo científico. Para hacernos más fácil la escritura, existe una organización que nos viene dada, que es la famosa INPRI, que es básicamente cómo se debe articular un artículo científico. La introducción, donde va a figurar cuál es la pregunta que se hace el artículo, material y métodos, acá vamos a detallar cómo se planificó para contestar la pregunta que nos hicimos en introducción, los resultados, donde van a figurar todos los hallazgos, los datos, y finalmente la discusión, que es básicamente donde vamos a tener que discutir qué significan nuestros hallazgos. Bien, ¿qué escribir primero? Hay diferentes técnicas, esto es lo que a mí me sirve. Primero hago un título y un resumen muy provisional donde voy a poner en el resumen la introducción, materia de métodos, resultados y discusión
los conceptos más importantes. Empiezo después escribiendo el material y método, que se escribe fácil porque es básicamente lo que hicimos, después el resultado, la discusión. Para lo último, dejo la introducción, cuando ya tengo todo armado el resto del artículo, y finalmente vuelvo al título y resumen para hacerlo en forma definitiva. Esta es una forma, una técnica como para ir escribiendo el artículo. Empecemos entonces con el título. El título es muy importante porque es la carátula de nuestro trabajo. Muchas veces yo leo el título y sé si voy a continuar leyendo el trabajo, ¿sí? No hay reglas generales, depende mucho del trabajo, del tema, pero es importante que uno capte la atención del lector. Va a depender de cada una de las especialidades, uno sabe qué palabra puede captar la atención del lector. Obviamente que debe ser lo más conciso posible y transmitir la idea central del trabajo. La mayoría de las revistas exigen de 12 a 15 palabras. Obviamente no debe contener abreviaturas porque teóricamente el lector no sabe qué tipo de abreviatura es, a no ser que sea mundialmente conocida. Debe ser corto, debe ser claro y el lector debe saber rápidamente de qué se trata. ¿Mm? Es importante el título porque permite diferenciar de otros artículos. Entonces el lector dice, no, en vez de leer este artículo, leo primero este que me resulta más interesante. Una cosa importante para hacer el título es definir qué hace único el trabajo y ponerlo en el título. Si es el primer estudio prospectivo randomizado, obviamente ese dato debe estar en el título. Estudio prospectivo randomizado, entonces el lector sabe que está buscando que aparezca un estudio prospectivo randomizado, entonces sabe que ese artículo lo va a tener. Y al principio, obviamente, hay que evitar los títulos capciosos, muy inteligentes o graciosos, porque muchas veces es difícil de entender, es difícil de expresarlo, y es mejor tener un título gancho, simple, sencillo, que capte lo que queremos transmitir con nuestro trabajo. Tómense su tiempo para hacer el título, vean varios títulos posibles, charlenlo con el resto de los lectores, no se queden con el primer título, vayan trabajando el título de tal forma de hacerlo lo más corto posible y lo más interesante posible. Hay diferentes tipos de títulos. Están los títulos indicativos que describen el tema del trabajo, no la hipótesis ni las conclusiones. Por ejemplo, incidencia de cáncer de páncreas en Latinoamérica. Los informativos o declarativos que ya en el título ponen el resultado de la conclusión. Por ejemplo, mejoría pronóstica en los pacientes con el cáncer pancreático. Yo ya estoy poniendo lo que encontré, la mejoría pronóstica, porque seguramente la literatura está buscando esta información. Y por último, los interrogativos, que acá también hay que usarlo con mucho cuidado, ¿sí? Quizás no sean los primeros títulos que van a ser, que plantean en forma de pregunta el objetivo o la hipótesis del estudio. ¿Mm? Estos son los más difíciles de confeccionar. ¿Qué pasa con el resumen? Como dijimos, el título y el resumen son la carta de presentación, el lector lee el título, después el resumen, y dice, bueno, este artículo me interesa, voy a seguir leyéndolo. Yo en el resumen tengo que poner los datos más importantes, los datos esenciales de cada uno de los segmentos del artículo, tanto en la introducción, material de método, resultados y conclusión. Se debe redactar en forma impersonal y en tiempo pasado, excepto las conclusiones que deben llevar el verbo en presente. Habitualmente las revistas piden un máximo entre 200 y 230 palabras. No es fácil hacer un resumen, por eso es recomendable hacerlo cuando uno ya terminó todo el proceso de escritura de todo el artículo, porque ya lo tiene mejor procesado cada uno de los aspectos más importantes. Esta es la estructura del resumen que exigen la mayoría de las revistas. El antecedente, donde voy a poner la justificación de por qué se hizo el estudio, el objetivo bien claro y preciso, la descripción de todo el material y método, cuál es la población de estudio, cuáles son los métodos de recolección, las variables a estudiar, etc., resultados, y finalmente la conclusión, que es la respuesta en relación al objetivo planeado. Al final de la conclusión, dos o tres oraciones que expongan
las implicancias y aplicaciones futuras de mis resultados. Los no del resumen no debe incluir más información que la necesaria, tiene que ser conciso, preciso, no debe presentar ninguna información y conclusión que no figure en el artículo, ¿sí? No debe tener, por supuesto, citas bibliográficas, ni siglas, ni abreviaturas. Y un error común que no se debe hacer es comenzar el resumen repitiendo exactamente las mismas palabras que el título. Es difícil hacer un buen resumen, tómense su tiempo, terminen el trabajo, hagan un resumen provisional, terminen el trabajo y después hagan el resumen definitivo. Pasemos entonces a la introducción. La introducción la debemos pensar como un embudo donde en la parte superior esté descrita la información que se conoce, es lo que se llama delimitar el territorio, o sea, cuáles son los conocimientos establecidos. En el segundo párrafo tenemos que escribir la información que se desconoce, o establecer el nicho en donde vamos a desarrollar el trabajo. O sea, esta información se desconoce y es la justificación de por qué estoy haciendo este artículo. Y finalmente el tercer párrafo es la ocupación del nicho, que es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de este trabajo? Entonces, delimitación del territorio, la información que se conoce, la que está establecida. El segundo párrafo es la información que se desconoce, todavía no se ha establecido. Ahí tengo un nicho para investigar. Finalmente el objetivo, que es lo que quiero investigar. ¿Sí? La introducción como un embudo. Pasemos a material y métodos. En materia y métodos tengo que describir cómo se hizo la investigación. Tengo que poner los datos necesarios para que el lector pueda reproducir esa misma investigación. Obviamente que debe evitarse el exceso de detalle y si hay una técnica que ya se describió, citar el artículo que ya se describió. Se debe respetar la cronología de los eventos, ¿sí? Lo que hicimos primero se describe primero, lo que se hizo último se describe al último. Todo material y método se debe escribir en pasado y es muy frecuente en esta sección utilizar la voz pasiva. Tal material fue utilizado, es la más común, o la voz activa en primera persona del plural, utilizamos tal material. ¿Sí? Esta información debe estar sí o sí en material y métodos. Primero el diseño, cómo se hizo cuál fue el diseño del experimento, si fue randomizado, control de casos, ensayo clínico, prospectivo, etcétera, etcétera. La población sobre la que se ha hecho el estudio, cómo se seleccionó esa población, los criterios de inclusión y exclusión, si hay un grupo de control, cómo se lo eligió y por qué se lo eligió, el entorno donde se hizo el experimento, en un hospital, asistencia primaria, etcétera, etcétera, las intervenciones que se realizaron, cómo se recolectaron los datos, si fue en forma manual, electrónica, online, cuáles son los procedimientos sobre los pacientes, técnicas quirúrgicas, etcétera. Hay que identificar las principales variables del estudio y cómo se van a medir. Análisis estadístico, señalar todos los métodos estadísticos utilizados y cómo se han analizado los datos. Y por último, aspectos éticos, si corresponde, aprobación del comité de ética, etcétera. Pasemos ahora a resultados. Es la sección más simple de redactar, porque finalmente tenemos que escribir los datos que fuimos recabando, pero hay que hacerlo en forma sistematizada, de lo general a lo específico. Si hay secciones en material de método, hacer las mismas secciones en resultado. Una cosa muy importante, para cada método, o sea, lo que hiciste, debe haber un resultado. Y viceversa también, cada resultado se debe basar en una medición que ha sido descrita en materia de métodos. Hay que presentar los resultados en una secuencia lógica, lo que se hizo primero al principio y lo que se hizo al último después. Que utilizar texto, tablas o figuras. En general, si hay pocos datos, es preferible el texto. Las tablas son ideales para presentar datos muy precisos y repetitivos, ¿sí? Yo lo que quiero ver es la precisión de los datos, utilizo la tabla. Si quiero ver una tendencia o mostrar una diferencia claramente, utilizo una figura, ¿sí? Es importante en resultados no presentar datos sin contextualizarlo, en el sentido que
el texto debe contener algún aspecto relevante de lo que se muestra en la tabla o la figura, no queda una tabla y figura, se muestra en la figura y nada más. La frecuencia más importante fue esta, fue significativo, no fue significativo, se contextualizar los resultados. Una cosa muy importante que a veces se confunde es que en resultados se describe lo que muestran los datos, ¿sí? El mayor, el menor, lo más frecuente, lo más infrecuente. En discusión, lo que significan esos datos. Son dos cosas diferentes. Siempre en resultados usar el tiempo pasado. Para sistematizar lo que se muestra en resultados, hay diferentes guías que están aceptadas por la mayoría de las revistas que muestran cómo se deben presentar los resultados, cuáles son los datos mínimos que deben contener esos trabajos de acuerdo a su metodología. Por ejemplo, si son prospectivo randomizado, hay una guía que dice cómo tenemos que presentar esa información. Por ejemplo, la guía Consort, que es la que se utiliza habitualmente para los estudios prospectivos randomizados, tiene una estructura muy clara donde tiene que figurar cómo se hizo la elección de la muestra, cómo se randomizó, cuáles son los pacientes que fueron a las distintas ramas, por qué se excluyeron, cuáles fueron follow-up y finalmente cuál es el análisis. Entonces, esta forma de presentar es lo que exige la revista para los resultados. Cada tipo de trabajo, según la metodología, tiene una guía de resultados. Vayamos a la discusión. Para muchos es la sección más complicada de escribir, pero es una de las más importantes. Debe escribirse en el tiempo de ver presente, porque los hallazgos del trabajo ya se consideran una evidencia científica. Una cosa muy importante que tiene que practicar es que la discusión se organiza en varios párrafos. Cada uno de esos párrafos son los ladrillos que van a argumentar nuestra significación de nuestros resultados. La discusión entonces explica lo que significan los resultados y cuál es la contribución al conocimiento del tema que hicimos con nuestros resultados. Como dijimos, la discusión se organiza en párrafos. Habitualmente la discusión puede ser inductiva, en el sentido que voy de lo general a lo particular y finalmente empiezo a argumentar y finalmente termino con lo más específico, diciendo por lo tanto nuestros resultados muestran en la parte final de la discusión es la contestación a la pregunta que me hice yo en introducción. Esta es la discusión inductiva. Se usa poco, la que más se usa es la que se llama discusión deductiva, de tal forma que se empieza con los hallazgos más importantes del trabajo y a partir de ahí se va desarrollando la interpretación y el significado de esos resultados. Y el primer párrafo, básicamente, en esta discusión deductiva, es mostrar lo que encontramos. Nuestros resultados muestran, o sea, contestamos las preguntas que nos hicimos en introducción. En este tipo de discusión hay que pensarla como un embudo invertido. Si la introducción era un embudo, la discusión es un embudo invertido, en donde los primeros párrafos son el resultado principal, lo específico, y finalmente vamos argumentando, discutiendo, comparando con la distinta bibliografía los hallazgos encontrados. Entonces, de lo más específico a lo más general. Habitualmente en el diseño deductivo de la discusión, el primer párrafo, como dijimos, son los hallazgos principales. El segundo y tercer párrafo son comparación con otros estudios. Cuarto y quinto, cuáles son las fortalezas y limitaciones del estudio. Por supuesto, esto puede variar, pero este es el esqueleto principal. El sexto párrafo, cuáles son las implicancias del estudio. Y el séptimo y finalmente el cierre con la conclusión. Como dijimos, una cosa muy importante es entender que la discusión se hace con párrafos y los párrafos deben ser párrafos argumentativos. Estos párrafos argumentativos
son conjuntos de oraciones relacionados con el mismo tema. O sea, el párrafo es una estructura que tiene una idea, un concepto que la va desarrollando y finalmente hace un pequeño cierre. Cada uno de estos párrafos unidos constituyen finalmente la discusión. Ahora bien, cada párrafo argumentativo puede tener distintas estructuras. Este, por ejemplo, es el más utilizado, es el párrafo deductivo. La primera oración es una oración temática, que es la topic center, que le llaman los americanos, que es básicamente de lo que se va a tratar el párrafo. Yo ya sé que en este párrafo se va a tratar de eso. Finalmente, después de esa topic center, de la oración temática, vienen las oraciones pruebas, ¿sí? Yo ya sé de lo que se va a tratar leyendo la primera oración, después viene toda la discusión en oraciones pruebas y finalmente una oración final que cierra el párrafo. Este es el párrafo más frecuente que lo tienen que practicar, es un párrafo deductivo, ¿sí? Este es un ejemplo, por ejemplo, de un párrafo deductivo. Es un párrafo que la primera oración o el topic center es la respuesta a la neoadjuvancia se evalúa con tres parámetros: imágenes, laboratorio y estatus físico. Entonces yo ya sé que de este párrafo me van a hablar sobre la respuesta a la neoadjuvancia, ¿sí? Entonces yo en las oraciones pruebas voy a discutir cada uno de esos parámetros y en orden. Los meto por imágenes, laboratorio, estatus físico y finalmente hago un cierre del concepto que me quiere transmitir este párrafo. En definitiva, la ausencia de progresión de la enfermedad, los meto por imágenes, la disminución del marcador, etcétera, etcétera. O sea, hago un cierre de cómo es la respuesta a la neoadjuvancia. Este es un párrafo deductivo. También se puede hacer un párrafo inductivo, en donde empiezo en forma general para finalmente llevar una secuencia de pensamiento hacia la última oración, que es la oración más importante, la oración temática. Habitualmente se utilizan más párrafos deductivos, al igual que la estructura de la discusión. Esto es lo que hay que evitar, escribir una discusión con múltiples párrafos, no hay ninguna secuencia lógica, no hay ningún pensamiento directriz, no hay párrafos argumentativos. La discusión se escribe con 7, 8 párrafos bien escritos, donde está el hallazgo principal, la comparación con otras series, las debilidades y fortalezas de nuestro trabajo y finalmente las implicancias de nuestros resultados. Eviten estos párrafos múltiples que no tienen ningún tipo de sentido lógico, no es lindo ni a la vista. Eviten también estos párrafos que no tienen ningún tipo de sentido, son los llamados párrafos huérfanos. También se menciona en la bibliografía la técnica de Kraske con la que no tenemos ninguna experiencia. Es un párrafo con una sola oración que no conduce a nada. Bueno, finalmente, entonces, esto hay que evitar. La discusión es una sección del trabajo que le va a llevar tiempo, que tiene que practicar esos párrafos argumentativos, y obviamente es una técnica, aquí hay que desarrollarla, que hay que hacerla, hay que practicarla, y finalmente le va a salir una cosa decente. Una vez que terminemos la discusión, viene la revisión, revisión y revisión. Acá nunca, cada vez que uno hace una revisión, corrige, y cree que ya está perfecto y hace otra revisión y corrige, o sea, múltiples revisiones. Hay varias formas de hacer una revisión. Obviamente, primero una revisión macro, ¿sí? Analizar la idea, la lógica, si está organizado, si tiene coherencia, si tiene flujo, si la historia está bien contada. ¿Qué quiero investigar? ¿Cómo lo investigué? Los resultados y la implicancia de mis resultados. Y después, obviamente, que la más difícil, la revisión de la micro, la estructura de las oraciones, las palabras individuales, la gramática, la puntuación, etcétera, etcétera. Es un trabajo muy difícil, que lleva tiempo, que no lo van a poder hacer si no es con esfuerzo, con dedicación y con tiempo, ¿sí? Una vez que tenemos el trabajo y ya creemos que lo es todo, viene la publicación. Una vez que tenemos el trabajo, hay que publicarlo. Varios peligros nos acechan a partir de acá. Esos peligros básicamente son los revisores, el editor de la revista. Es común que se rechacen los trabajos, van a tener que convivir con el rechazo a un trabajo.
La revista publica un pequeño porcentaje de todos los artículos que se envían, así que no se preocupen. Es bueno que no se lo tomen a título personal, aprendan de esos revisores que con su tiempo nos han dado una nueva idea del trabajo, nos dicen que tenemos que corregir, eso nos va a servir para corregir, para hacerlo bien. No tengan la soberbia de creer que es la única forma que se puede escribir este artículo es espectacular y todo el mundo está confabulado en mi contra porque no lo quieren publicar. Aprendan de las cosas que le dicen los editores son gente con mucha experiencia, y tomen esos errores y corríjanlo y manden el trabajo a otra revista, no se frustren, manden siempre un artículo que está corregido y está publicado y está pulido, va a encontrar una revista para ser publicado. Y que finalmente, después de todo ese trabajo, van a llegar a la sensación hermosa que es cuando le dicen finalmente artículo aceptado. Es una hermosa sensación, la sensación de trabajo realizado, de esfuerzo que ha llegado a su fruto. Y después vienen las repercusiones de su trabajo, las citas que van a recibir o no en el futuro de ese trabajo, pero finalmente ya van a poder tener el orgullo de haber hecho un trabajo y haberlo publicado. Así que bueno, con la misma sensación de satisfacción, me despido de ustedes. Muchas gracias. Bueno, cualquier pregunta, después las contestaremos.